Esta articulación para reducir la segregación social que hay, que afecta al adulto mayor, es por esto que buscamos instituciones y otros grupos sociales para poder articular y trabajar en conjunto. Es necesario primero ver algunos conceptos, pero ver desde dónde estamos parados y por qué surge esta necesidad, que es la vejez y el viejismo, ¿sí? Cuando hablamos de viejismo, tal como lo propone Butler en los años 60, tiene que ver con la creación de estereotipos y de esta discriminación sistemática hacia el adulto mayor. Y si nosotros lo llevamos al día a día, podemos ver que pronunciamos frases como debo estar poniéndome vieja, ya estoy para el hogar, ¿sí? Cuando nos olvidamos de algo o de algún hecho. De igual forma también a veces sabemos comparar al adulto mayor con niños en cuanto a su dependencia, sin tener en cuenta que el adulto mayor es un ser histórico, ¿sí? A diferencia de la vejez, que es la última etapa de nuestra vida y tiene que ver con el significado que se le da a esta capacidad del ser humano de adaptarse al medio donde vive, ¿sí? Por eso de ahí es que es tan importante llegar a esta etapa. A diferencia de otras culturas en las que el adulto mayor es la columna vertebral de la misma y que es el dueño del saber, nuestra cultura, tan atravesada por la producción de bienes y servicios, hace que el adulto mayor esté aislado, ¿sí? Y no se lo toma como gran productor de conocimiento y de experiencia. Ellos tienen la templanza para aconsejar, para resolver problemas, para sacarle dramatismo. Pueden hablar de sexualidad, como pasó en estos encuentros, pueden hablar de política, pueden hablar de historia, desde no solo la vivencia, sino desde también el conocimiento que ya traen. Esto hace y... ¿Por qué se hace articulación con el secundario? ¿Por qué vienen al secundario para hacer este vínculo? Justamente porque al ellos poder hablar de estos temas, también tienen la capacidad de aprender, ¿sí? Todos los seres humanos aprendemos hasta nuestros últimos días y tienen la capacidad de deconstruirse. De hecho, ellos están trabajando en la deconstrucción, ¿sí? Que la historia le tenía otro peso, lo que vemos ahora. Entonces, ellos están aprendiendo de estos grupos de chicos en una edad tan particular y que tienen tanto para contarnos, ¿sí? Entonces es recíproco. En este caso, Noelia, ¿cómo se trabajó específicamente aquí con el secundario? ¿Cómo andas, Juan? Hola, buen día. Bueno, con quinto año hicimos una articulación con la unidad curricular de psicología sobre el tema de sexualidad. Nosotros vemos la sexualidad como la manera de expresarse, la manera de ser. Entonces, bueno, lo vimos en las diferentes etapas de vida hasta llegar a la vejez. Luego de leer lo teórico, de un poco reflexionar, fuimos a visitar al hogar y ahí fue donde, bueno, pudieron compartir experiencias. Y con sexto año, bueno, este año en particular, hace 40 años de la vuelta a la democracia, entonces también desde lo que es la unidad curricular de filosofía, estamos viendo lo que es el último golpe militar, la vuelta con Alfonsín y demás, y los chicos tuvieron esta experiencia de preguntarles qué pasó en esos años, qué vivieron ellos y cómo se vivió en la localidad de Sacanta. ¿Y cómo fue recibido esto? ¿Cómo se vivió por parte de los abuelos? Bueno, cuando se habló de la democracia había mucho caudal de información, mucha vivencia. Ellos habían vivido esta etapa, entonces había mucho por contar. Cuando se habló de la sexualidad hubo un poco más de vergüenza, por así decirlo, pero logramos un clima de tal confianza que ellos se pudieron soltar, aprendieron muchísimo. De hecho, después de que los chicos se van, reflexionaron mucho sobre la deconstrucción, ni más ni menos, que es tan importante en esta época. La idea es avanzar en este sentido y también convocar a la comunidad que se acerque al hogar. Me dice que esta es la idea. Sí, la idea es que se acerquen a nuestro hogar, que es un lugar que es invisible y que necesita ser visibilizado y que tenemos mucho para dar, ¿no? Si bien no bienes y servicios, pero sí saberes. Nosotros primero vinieron los abuelos y los recibimos con un desayuno y ahí empezamos a charlar sobre los años 70 y los 80
y durante la dictadura y la vuelta a la democracia. Bueno, nosotros les preguntamos cómo vivían, si tuvieron alguna experiencia con los militares y queríamos comparar la actualidad con esos años y también hacer una diferencia de pensamientos que había en ese momento con los de la actualidad. ¿Qué surgió de ese contacto con los abuelos? Las experiencias recibidas fueron muy ricas en cuanto a experiencia y se habló mucho sobre el servicio militar, el fútbol también, que fue muy importante, y la gente que se fue del país y volvió. Se habló mucho de cómo vivían las mujeres en ese entonces, que estaban un poco más limitadas que el hombre en tema de hoy en día también, como las salidas y la libertad de expresión. ¿Y qué les quedó a ustedes de eso, no? Por ahí sí escucharon historias que nunca habían sentido sobre esta etapa de la Argentina. Sí, fue una experiencia muy linda. Historias, por ejemplo, de gente que se fue del país y que volvió también con jugadores de la misma selección que fueron a jugar un amistoso fuera del país. Y en la parte de la sexualidad, ¿cómo fue de hablar sobre esto con los abuelos? Bueno, nosotros hicimos una visita al hogar de ancianos y hicimos un intercambio de saberes con ellos. Hablamos más o menos del amor, de cómo lo vivían y cómo lo viven, de las diferencias entre ahora y antes. También tuvimos una charla sobre la comunidad LGBT, a ver cuáles eran sus opiniones. Y bueno, y tocamos otro tipo de temas referidos también. ¿Y se soltaron los abuelos a la hora de hablar? ¿Y ustedes también pudieron entrar en confianza? Hola, buen día. Sí, fue una experiencia muy linda. Nos llevamos distintas opiniones y puntos de vista, ya hablando de la comunidad LGBT, como otras experiencias, cómo vivían ellos la sexualidad antes, cómo la viven ahora y la diferencia de lo que era el amor antes a lo que es ahora.